¿Qué tal, chicos? Soy el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge, y en esta ocasión voy a compartir contigo mi top 10 de consejos que uso todos los días para hacer una exploración cardiovascular adecuada. En el número 10 voy a dejar uno que a lo mejor te podrá sonar muy básico, pero es estar familiarizado con tu fonendoscopio. Considera que hay escenarios en donde a veces tienes un paciente que tienes que revisar en ese momento y tu estetoscopio lo tienes a lo mejor algo lejos. Es muy importante que si sabes cómo es el funcionamiento adecuado de tu propio estetoscopio, a lo mejor cuando tomes uno que sea muy similar, pues listo, ya sabes cómo está. Pero recuerda, no todos los estetoscopios tienen esta capacidad en donde si haces cambio de presión con la campana o con el diafragma, vas a tener un cambio en los fenómenos acústicos. De hecho, hay estetoscopios que ya ni siquiera tienen estas dos partecitas. Son estetoscopios que nosotros llamamos Master Cardiology de la marca Littmann, por ejemplo, en donde nada más tienes la función o la apariencia quizá de que fuera un diafragma gigante. Y realmente no, porque esos estetoscopios, dependiendo de la presión que hagas sobre el pecho de tu paciente, puedes efectivamente cambiar del modo campana al modo diafragma. Hay que considerar algo muy importante. Actualmente consideramos dentro de la exploración cardiovascular el componente ventilatorio de nuestro paciente, y esto es porque, recuerden, en los pulmones tenemos una amplia distribución de elementos venoarteriales que a final de cuentas, cuando un paciente tiene un compromiso de la bomba cardíaca, esta circulación pulmonar se puede ver en cierto grado comprometida. Por eso, en el número 9, dejo yo siempre el consejo de revisar a tu paciente que tiene una cardiopatía en búsqueda de derrames pleurales. Considera otra cosa, un derrame pleural se comporta dependiendo de la posición de tu paciente. Si vas a auscultar a tu paciente en una posición de cúbita supino, es decir, que esté completamente acostado, el derrame pleural se va a depositar en los sitios más declives del cuerpo, es decir, se va a ir hacia atrás. Y tú vas a auscultar a tu paciente probablemente sobre su tórax anterior. Si haces eso, si auscultas a un paciente que le estás sospechando o que ya confirmaste de alguna forma que tiene un derrame pleural y lo haces estando con un paciente acostado, lo más seguro es que no puedas estimar bien la altura de ese derrame pleural. Ya que estamos hablando del pulmón y de los fenómenos que cardiovascularmente pueden derivar en sintomatología o semiología respiratoria, considera en el punto número 8 que cuando estamos auscultando pacientes que tienen crépitos de forma bilateral en los campos pulmonares, podemos tener a veces la disociación clínica entre si estamos con un paciente que tenga neumonías de focos múltiples, por ejemplo, o la que para este fin me interesa, esté en un edema agudo pulmonar. Por lo general, los crépitos del edema agudo pulmonar los distinguimos porque se modifican con los ciclos respiratorios. Generalmente, si tienes la suficiente agudeza auditiva y más que nada la paciencia para ver cómo se comporta este fenómeno, vas a percibir que los crépitos en un edema agudo pulmonar parecen como si fueran en marea. Es decir, que en un momento de la respiración suenan un poco más fuerte y después se van difuminando acústicamente hablando. Si te fijas, no te estoy platicando este top 10 de una forma como sistemática en la que nos enseñaron a revisar a nuestros pacientes, que del hábitus externo y luego ver que de la cabeza a los pies y que de fuera hacia adentro. No, te lo estoy platicando dependiendo del impacto que yo le doy a los hallazgos que cardiovascularmente puedo identificar en un paciente. Y en el número 7 me gustaría compartirte la inspección de la piel de tu paciente. De forma directa o indirecta, la piel, sus faneras y desde luego los anexos te sirven para evaluar el estado hemodinámico de tu paciente. Y esto es si lo quitamos del contexto del paciente que puede estar pálido a lo mejor porque tiene una anemia. Considera que en un paciente hipoperfundido nosotros podemos tener un retorno capilar muy retardado y esto lo puedes ver de una forma muy fácil si haces presión sobre el dedo de tu paciente y luego liberas. Vas a ver que mientras estás haciendo presión, ese lecho unguial, esa uñita se va a ver un poco más blanca y en el momento en el que tú liberas presión de ese dedito, inmediatamente debería devolver el flujo sanguíneo. Cuando tienes pacientes hipoperfundidos, tarda unos cuantos segundos en volver a la coloración rosada que a lo mejor pudo haber tenido antes de que hicieras la presión. Considera también otra cosa, si estás viendo la piel como tal de tu paciente, puede a veces estar tan hipoperfundido
que muestra un signo de piel marmórea. En el número 6 vamos a tomar ahora sí la cuestión del orden, y esto es justamente cuando estamos haciendo la auscultación cardíaca. Por lo general a lo mejor te puede tocar ver que hay personas que llegan y auscultan de una forma muy desorganizada y se ponen a describir fenómenos acústicos como soplos y frotes, IS3, IS4. Lo que nosotros recomendamos es llevar un orden. Por lo general es un orden de derecha a izquierda y de arriba a abajo, de la siguiente manera. Nosotros solemos empezar auscultando el foco aórtico. Ese tú ya sabes que va a estar a la derecha del esternón. De ahí nos pasamos al lado contralateral, al lado izquierdo, sobre el cual vamos a auscultar el foco pulmonar. Si bajamos un poquitín, vamos a tener un foco que le decimos el punto de Erb, que es realmente un foco accesorio al foco aórtico. Podemos valorar hasta cierto punto los fenómenos auscultatorios dependientes de todo el trayecto de justamente donde va a estar la circulación hacia la aorta. Más abajo vamos a poder encontrar nosotros el foco tricuspidio, y si nos recorremos a la izquierda, justo por ahí a la altura de la tetilla izquierda del paciente, dependiendo obviamente de cada corazón se puede recorrer o no, vamos a auscultar nosotros el foco mitral. Ya que estamos tocando lo de la auscultación cardíaca, en el punto número 5 me gustaría recomendarte una forma un poquito también fácil de recordar cómo es que podemos nosotros identificar por medio de la auscultación las valvulopatías que generalmente nos gusta preguntar a los residentes. Considera que nosotros tenemos 4 válvulas en el corazón, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, y también las podemos dividir según la cámara que están dividiendo. Las auriculoventriculares, que ya sabes que son la válvula mitral y la tricuspidia, y las válvulas semilunares, que van a estar dividiendo justamente los ventrículos de la circulación a donde vayan a mandar la sangre. Y estoy hablando aquí exclusivamente de la válvula aórtica, que va a ser el lugar por donde va a pasar la sangre del ventrículo izquierdo hacia tu aorta, y desde luego la válvula pulmonar, que es la que va a mandar o va a permitir la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Depende del fenómeno acústico que hayas identificado en estos puntos de auscultación, puede ser la valvulopatía que te encuentres, de forma tal que las válvulas semilunares, es decir, las válvulas aórtica y pulmonar, van a soplar en la sístole si tienen una estenosis, y van a soplar en la diástole cardíaca si tienen una insuficiencia. Antes le decíamos a la insuficiencia regurgitación, porque estrictamente eso es lo que hace una válvula insuficiente. Regurgita sangre a la cavidad de donde la sangre se supone que tuvo que haber venido. Por el otro lado, tenemos nosotros las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. Aquí los fenómenos auscultatorios se van a invertir, de forma tal que si tienes una insuficiencia en las válvulas mitral y tricuspidia, el soplo lo vas a auscultar en la sístole. Si fuera una estenosis, generalmente vas a auscultar ese soplo en la diástole. En el punto número 4, y para complementar esto que te acabo de comentar, te voy a compartir algo que a lo mejor cuando lo escuches te va a tronar la cabeza. Si no estás muy seguro del tiempo en donde estás auscultando ese soplo, es decir, si es sístole o si es diástole, considera al mismo tiempo de que estás auscultando el soplo, tomar el pulso de tu paciente. Si el soplo lo auscultaste mientras sentiste una pulsación, entonces ese soplo es sistólico. Si el soplo lo auscultaste cuando no estabas tocando el pulso como tal, entonces tienes un soplo que está ocurriendo en la diástole. Estos últimos 3 puntos que me quedan, no es que me guste reservarlos para pacientes críticamente enfermos, pero probablemente te sirva si estás en este contexto. En el lugar número 3, es muy importante que consideres que cuando estamos tomando la tensión arterial de nuestros pacientes, ya sea con un dispositivo con columna de mercurio, con uno analógico, con uno digital, tienes que estar muy seguro de que el brazalete que se va a insuflar no quede sobre la articulación del codo. Esto es porque los movimientos que puede hacer tu paciente si no lo tienes sedado, o incluso sedado con la movilización que de forma rutinaria se emplea para, por ejemplo, prevenir úlceras por presión, puede estar generando que se esté desalojando del sitio correcto de la toma de presión arterial y que a final de cuentas te dé una medición inexacta que te haga tomar una decisión muy importante de forma errónea. Esto es muy importante porque si te vieras ante la necesidad de cambiar el tratamiento de tu paciente dependiendo de la cifra de tensión arterial,
no vas a saber si realmente tu paciente estaba hipertenso y le tienes que modificar los medicamentos como los IECA o como los ARA2 que le estabas dando, o incluso dejarle una infusión de nitroglicerina, o por el otro lado, es que tu paciente a lo mejor esté hipotenso y que le tengas que manejar cargas de volúmenes intravenosos, o dejarle una infusión de norepinefrina para levantar la tensión arterial. En el número 2, probablemente te va a servir más si tienes un paciente que efectivamente está en parada cardíaca, y esto es la corroboración de los pulsos de tu paciente. Si tienes un paciente que está efectivamente en parada cardíaca o quieres documentar y certificar que ya no tiene pulso, trata de evitar tomar pulsos periféricos. A este tipo de pacientes es mucho mejor sentir los pulsos de forma carotidia o los pulsos que puedes tú percibir en la circulación inguinal. Esto es porque los pacientes que tienen generalmente menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial, es muy difícil que le detectes un pulso periférico. E imagínate, si sí lo tuviera y tú no lo detectes acá, puede ser que erróneamente inicies compresiones o medicamentos o en sí todo el protocolo de parada cardiorrespiratoria de forma equívoca. Y en el número 1 me gustaría dejarte con algo que a lo mejor tan básico como el número 10 puede ser algo increíblemente tonto, pero te va a sorprender el hecho de que muchos médicos no están familiarizados con pacientes que tienen ausencia de pulsos, pero que tienen actividad eléctrica registrado en un monitor o incluso en un electrocardiograma. A esto nosotros llamamos actividad eléctrica sin pulso, y esto es realmente un código de parada cardíaca. Este es un paciente que necesita soporte cardiovascular avanzado, compresiones en su pecho, desde luego la administración de medicamentos vasoactivos como adrenalina, para que tú puedas efectivamente rehabilitar a este paciente. La otra cosa es que pudiera también aplicar este contexto a pacientes que son portadores de marcapasos. No porque tú tengas un aparato que aparentemente está funcionando bien, significa que le vamos a creer a ese trazo de telemetría o a ese electrocardiograma que está registrando actividad si tu paciente claramente está deteriorado y no detectas pulsos centrales. Entonces, recuerda, los marcapasos originalmente se conocieron como generadores de pulsos, no como tal generadores de rayitas en el electrocardiograma. Entonces, si tienes un paciente con actividad eléctrica en el monitor, con o sin marcapasos, pero que está deteriorado neurológicamente y que no le palpes un pulso, ese paciente está en paro cardíaco hasta no demostrar lo contrario. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, y si fue así, considera darle like a este video, suscribirte al canal y prender las notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que vamos a estar subiendo semana con semana.